noches. Vine pensando en el discipulado y en la importancia de ser una iglesia misionera. Lo importante no es lo que uno puede hacer, la obra que uno puede hacer, la gloria de nuestro sacrificio. En la eternidad, la gloria de nuestra obra van a ser los discípulos, lo que ellos están haciendo. Todos deberíamos tener discípulos, en el sentido de discipulado, discipular. Cada uno discipulando a uno. Hace muchos años, mi papá trabajaba en una fábrica, trabajó 17 años allí, siempre católico, con toda la familia católica. Y un día el supervisor de él lo invitó a una reunión, Carlitos. Y mi papá y mi mamá fueron. Esa noche predicó un anciano allí en la iglesia de Úsares, que ya está con el Señor, se llamaba Enrique Moreira. Y mi papá, que estaba sentado en el último banco, había bancos, aceptó a Cristo esa noche. Desde ese momento, por supuesto, dejaron la iglesia católica y empezaron a congregarse, toda mi familia allí. Yo era chiquito, pero me acuerdo que en la familia de él nos empezaron a tratar como herejes. Habíamos dejado la iglesia católica y ahora estábamos en la iglesia evangélica. Para ellos era otra religión, pero entramos al reino de Dios. En esos años yo no era cristiano, iba a la iglesia, cantaba en el coro, estaba en la escuelita dominical, cantaba en el coro de niños, tenía un hermoso coro de niños y de adultos, 2 coros. Una época gloriosa de la iglesia. Y a Carlito lo sigo viendo, mi papá ya partió a la presencia del Señor. Y Carlito cada tanto me llama, es cliente mío, y estoy eternamente agradecido. Porque Carlitos un día lo invitó a la iglesia y escuchó la palabra de Dios y aceptó a Cristo, mi papá. Y mi mamá también. Un día, andando por Quilmes, no sé qué estaba haciendo en una plaza, y me encuentro con un hermano que hacía ahorita feliz en mi casa, cuando yo era chico. Y como hacía muchos años que no nos veíamos, me preguntó por mi papá. ¿Y tu viejo? No, mi viejo ya está en la presencia del Señor. Ah, no sabía, sí. Vos sabés, Jorge, que yo estuve esa noche cuando tu papá recibió a Cristo. Ah, sí, no sabía. Sí, yo estuve ahí, me acuerdo de todos los detalles. Cuando Enrique predicó e hizo el llamado, tu papá vino corriendo desde el fondo, nunca había visto una cosa así. Vino corriendo a recibir a Cristo. Y desde ese día, mi viejo le predicó a todo el mundo. Siempre estaba evangelizando. Y cantábamos recién que Dios es fiel. Oh, tu fidelidad. Después pasaron los años, yo tenía 17 años, año 83, 10 de octubre del año 83. A las 12 del mediodía, en un colectivo, yo recibí a Cristo. Nadie me predicó en ese momento, pero yo ya conocía el mensaje, gracias hermano. Yo ya conocía el mensaje, desde siempre había escuchado. En algún momento, Dios usa la palabra que fue sembrada para traer convicción de pecado.
Por eso no importa tanto lo que veamos hoy. En algún momento Dios va a orar. Amén. Así que yo recibí a Cristo. Como yo andaba en cosas muy malas, decidí ir a un instituto bíblico a estudiar. Necesitaba salir del ambiente donde estaba. Nadie creía que yo iba a durar. Jorge no va a durar ni 2 meses ni 3 meses. Y fui a estudiar para prepararme para servir a Cristo. Bien. Había 2 semanas de adaptación en el instituto bíblico. Era un ambiente muy disciplinado. Por eso muchos en la iglesia pensaron que yo no iba a durar nada allí. Y bueno, la mayoría me decía, no te vayas. Justo en esa época, mi papá se queda sin trabajo. La situación estaba difícil en mi casa. Y yo trabajaba, en esa época había mucho trabajo, año 83. Y ganaba lo que ganaba un hombre, por más que tenía 17 años. Podías cambiar de trabajo, elegir y tener 2 o 3 propuestas laborales. Y como decido ir al instituto bíblico, todos me dicen, justo ahora te vas a ir, que tu familia, tu papá está sin trabajo, tu familia te necesita, ahora te vas a ir. Y tomé una decisión, sí voy. Parecía difícil tomar esa decisión. Y Dios es fiel. Pasaron las 2 semanas y fue gente de la iglesia a visitarme. Me acuerdo que estábamos en la cancha de fútbol y vino un hermano y me dijo, Jorge, tengo buenas noticias. Tu papá consiguió trabajo. Gloria a Dios. Porque Dios es fiel. A veces tenés que tomar decisiones que son contrarias a lo natural, a lo humano. Pero Dios es fiel y no estoy arrepentido. Había una época en Israel que decidieron tomar una mala decisión. En vez de decidir por Dios, decidieron por lo humano, lo terrenal. Priorizaron eso. Allí en 1 Samuel, capítulo 8, el pueblo le pide un rey a Samuel. Queremos un rey. Queremos ser como las otras naciones. Queremos esa cultura. Queremos esa moda. Queremos ser una nación como las demás. Y Dios, a través de la circuncisión y el sistema de sacrificios, había unificado a la nación y les había demostrado que ellos eran un pueblo santo, que no podían nunca ser igual que los demás. Era el pueblo escogido por Dios. No importa, nosotros queremos un rey, queremos ser como ellos. Y cuando leas todo el pasaje vas a ver que Samuel se pone muy mal. Se pone como loco. Le pegó mal esa noticia. Y Dios tiene que hablar con el profeta. Le dice, Samuel, está bien. ¿Quieren un rey? Dales un rey. Pero Señor, no, tranquilo, Samuel, que no es con vos, es conmigo la cosa. No te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Queremos un rey que nos libre de las invasiones extranjeras. Queremos un rey. Lo que sí, Samuel, deciles, explicarle todo lo que les va a pedir y les va a sacar este rey. Samuel les explica al pueblo y ellos dijeron, no importa, queremos un rey. ¿Cómo lo tomó Dios? Lo tomó como un rechazo a su persona. Ustedes están rechazando a Dios al pedir un rey. Samuel les explicó todo. Queremos un rey.
Ok. Le dijo, andá y ungí a Saúl. Y lo unge a Saúl. Y ahí comienza la creación de lo que esta noche lo voy a llamar como el Estado y el sacerdocio, lo santo y lo mundano. Hoy podríamos hablar del Estado y la Iglesia, la relación que hay entre el Estado y el pueblo de Dios. Ahí comienza. Hasta ese punto era teocracia, el gobierno de Dios. El pueblo quería un rey. La parte, digamos, política, lo profano, lo de este mundo. Mientras tanto, Dios mantenía el sacerdocio. Ahora bien, lo que ustedes tienen que notar es que Dios le permite a la nación tener un rey. Está bien, les voy a dar un rey. Pero tienen que quedar bien definidas las dos funciones, lo que es el reino y lo que es el sacerdocio, lo que es santo y lo que es profano. ¿Quieren un rey? Tienen un rey, pero no se pueden usurpar las funciones. Acá comienza una división de trabajo. El rey por un lado, el sacerdote por otro lado. ¿Cuál era la función de cada uno? Bueno, sabemos que la función del sacerdote es mediar entre el pueblo y Dios. Bien. ¿Cuál es la función del rey? Mantener el orden interno, librar al pueblo de todas las invasiones de los pueblos extranjeros. Bien, eso estaba claro. Todo en orden. No debía haber usurpación de una función sobre la otra, cada uno haciendo lo que correspondía. Hasta que surge un problema. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 13. Acá comienza el problema, lo que Dios no tolera. 1 Samuel, capítulo 13. El problema es que había una invasión. El enemigo ya estaba dentro de las fronteras, estaba muy cerca. Habían combinado con el profeta que tenía que venir a un determinado horario para ofrecer sacrificios. Y el profeta no llegó. Y el enemigo estaba ahí. Y el pueblo, temblando, empezó a desertar. Como pensaron que iban a morir todos, empezaron a pasarse al bando enemigo para salvar sus propias vidas. Siguieron el método que sigue la mayoría, el pragmatismo. Si funcionó allá, va a funcionar acá. Si lo hacen todos, yo también lo hago. Si hay cierto éxito, vamos a hacerlo. Capítulo 13 de Samuel, 1 Samuel, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? Ofreció el holocausto. ¿Quién lo hizo? Saúl. Esto fue lo grave, lo que Dios ya no toleró. Puede haber un rey, pero la función sacerdotal es para una clase especial de siervos de Dios. Usurpó la función sacerdotal y Dios no lo toleró. Ofreció el holocausto el rey. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ahí nomás, minutos, casi encima. Y aquí Samuel que venía. Era cuestión de minutos, no quiso esperar. No tuvo paciencia. A veces nos cuesta, ¿no? Esperar a Dios. Parece que se retrasó.
Es típico eso. Las dos hermanas de Lázaro dijeron lo mismo. Señor, si hubieras estado acá, ¿a dónde estabas? Señor, te necesitábamos, llegaste tarde. Algo así pasó acá. He aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle, como si nada hubiera pasado. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, 1, porque vi que el pueblo se me desertaba. 2, y que tú no venías dentro del plazo señalado. 3, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Él presenta sus argumentos. Si le buscas la vuelta, siempre va a haber argumentos para desobedecer a Dios. Somos especialistas para las excusas. Una inteligencia. 12. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esa era la idea. Voy a ofrecer sacrificios para ganarme el favor de Dios. No voy a ir a la guerra, no voy a tener el favor de Dios si no ofrezco sacrificio. Tengo que hacerlo. Yo no he implorado el favor de Jehová. Y si querés el favor de Jehová, tenés que obedecer. Nunca esperes el favor de Jehová en desobediencia. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Qué locura que hiciste. ¿Crees que la bendición de Dios está desobedeciendo a Dios? Algunos piensan que pueden servir a Dios desobedeciendo a Dios. Servir a Dios con los principios del diablo. Y Saúl era especialista en esto. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. ¿Saben? Cuando Dios habla súper claro. No hay lenguaje ambiguo ni vago. En la ciencia no se utiliza el lenguaje ambiguo. No hay ambigüedades en los enunciados de la ciencia. ¿Qué es una ambigüedad? Por ejemplo, mucho de la música evangélica hoy es un mensaje ambiguo. Le cantan al amor, pero le cantan a Jesús. Eso es un mensaje ambiguo. En la ciencia no hay mensajes ambiguos. Son enunciados precisos, técnicos, no son vulgares. Tampoco hay vaguedad, algo vago que es algo indefinido. Por ejemplo, si yo digo rosa, algunos pueden pensar en un color, otros pueden pensar en una flor, otros pueden pensar en un apellido, etcétera, hay varias. Si yo digo, definime una rosa como flor, bueno, el que no es científico, el que usa el vocabulario vulgar, popular, como usamos todos nosotros en nuestras vidas, vamos a decir, bueno, una rosa tiene pétalos, tiene perfume, hay de distintos colores, y esa definición en realidad no me estás diciendo nada, porque la mayoría de las flores tienen esas características. Por eso se usa mucho el lenguaje en latín también, donde hay un lenguaje claro, específico. Ahora, cuando Dios habla, aunque la Biblia no es un libro científico,
Cuando Dios habla, no hay ambigüedades ni vaguedades. Dios habla claro. No guardaste, Saúl, el mandamiento de Jehová. No te importó la palabra de Dios. Ahora bien, ¿querés saber cuáles son las consecuencias? Entonces, 13. Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Tal vez el Mesías iba a venir de ahí. La salvación iba a venir del linaje de Saúl, no lo sé. Tal vez. Pero iba a ser para siempre. La desobediencia tuya de hoy va a ocasionar problemas para vos, pero también para tu descendencia. Ningún pecado es gratis. Va a haber consecuencias para los demás que vienen atrás. Y si siguen leyendo, van a ver lo que pasó con Saúl y con sus hijos. Si hubieras obedecido, Saúl, Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel. O sea, tu descendencia iba a ser bendecida para siempre. Por eso hablo del discipulado. No es tanto tu obra hoy, sino los discípulos de tus discípulos. Y esa obra se va a ver en la eternidad. 14. Mas tu reino ahora no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Ese varón fue David. David también pecó, como todos nosotros. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David tenía un concepto de autoridad. David era un rey obediente. David tenía un concepto de que en este reino Dios le da un valor muy importante a la sumisión. Yo no tengo palabras para enfatizar lo que es este principio de la obediencia y de la autoridad en este reino. La autoridad, la obediencia, la sumisión glorifica a Dios, lo exalta a Dios. ¿Saben? En Hebreos van a leer que dice, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Les llama la atención eso? Jesús aprendiendo a ser obediente. ¿Cómo es eso? Jesús no sabía ser obediente por lo que padeció. ¿Sabes que el sufrimiento en esta vida te va a producir en tu vida obediencia? Cuando una persona sufre y siempre está sufriendo, constantemente, tal vez hay desobediencia. Siempre el sufrimiento va a producir obediencia. Pero ¿cómo aprendió obediencia Jesús? Por lo que padeció. En la Trinidad no era necesaria la obediencia. Todo funcionaba perfectamente bien en un ambiente santo, en un ambiente armónico. No hacía falta obediencia. ¿Cuándo es necesario la obediencia? Cuando Él se encarnó y vino a este mundo. Jesús obedeció al Padre siendo hombre. ¿Era Dios? Sí, nunca se despojó de la deidad. Sí se despojó de su gloria cuando vino a este mundo a nacer en Belén.
¿Sí? Así que él obedeció al Padre hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. La obediencia se había perdido con el primer Adán, y en el primer Adán caímos todos en desobediencia. Eso no glorificó a Dios. La obediencia sí glorifica a Dios. Viene Jesús, se despoja de su gloria, no de su deidad, y como hombre viene y obedece al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. La gloria que tuvo Jesús fue superada hasta lo sumo. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios el Padre. ¿Sí? La obediencia es fundamental en este reino. No es como nos parece a nosotros, como nos gustaría a nosotros. Es como Él quiere. Y Él dejó instrucciones. No es a mí me parece, la cultura, como son los demás, yo quiero ser así. Ahora tu reino, 14, no será duradero. Jehová se va buscando un varón conforme a su corazón. Jeremías va a decir, y les voy a dar pastores que os apacienten con ciencia y con verdad, conforme al corazón de Dios. Eso lo promete para el nuevo pacto. Y Dios está buscando eso. Se buscó un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Cuando queremos la cultura del mundo, la música del mundo, la ropa del mundo, el peinado del mundo, lo que estamos diciendo es, no quiero a Dios, no quiero su palabra. ¿Y eso qué puede pasar en el corazón de Dios? ¿Trae alegría o trae tristeza? Saber que su pueblo, que Él había liberado de Egipto, había hecho tantos milagros, prodigios, señales. Ahora ese mismo pueblo está diciendo, no queremos a Dios como rey, queremos un rey como los demás, queremos ser como los demás. ¿Qué sentirá Dios? Podemos traer alegría o tristeza al corazón de Dios. ¿Sabes que vos y yo podemos hacer cantar a Dios? Dios canta, sí, así como cantó Jesús. Y está registrado en las Escrituras. Y gracias a Dios podemos saber cuál fue el himno que cantó. Porque después que hubieron cenado, cantaron el himno. No es un himno. ¿Cuál cantamos hoy? A ver, ¿cuál quieren cantar? No es así. En la Pascua no funciona así. Se cantaban los himnos de los Salmos. Tenemos un himnario en las Escrituras que es el libro de los Salmos. Se cantaba del 111 al 118 en la Pascua judía, hasta el día de hoy. Y terminaban cantando el himno 118. Esta es una sección que ustedes la van a ver en la Biblia que se llaman los Salmos Halel, los Salmos Aleluya, que históricamente cuentan la salida de Egipto y todo eso. Se canta eso en la Pascua. Y cantaron el último salmo, el 118. Cantó Jesús. ¿Qué habrá sido escuchar a Jesús cantar? Pero yo estoy hablando de Dios el Padre, que nosotros lo podemos hacer cantar. Acompáñenme al libro del profeta Sofonías. Sofonías. Como dato extra, también les digo que Dios toca trompeta. Ah, bueno.
¿Dios toca trompeta? Sí. ¿Saben? Sabemos que Dios tiene trompeta, porque el apóstol va a hablar de la segunda venida, trompeta de Dios. Dios tiene una trompeta. Pero también en el antiguo pacto se habla de que Dios ejecutaba trompeta. Eso lo dejo como tarea para el hogar. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Esta es una de las características del cielo. Nosotros escuchamos muchas veces la parábola del el hijo pródigo, ¿sí? La escuchamos tantas veces que ya casi conocemos el color de ojo que tiene el hijo pródigo. Pero sin embargo, la enseñanza principal de esa parábola no es el perdón, la gracia, el padre que recibe al hijo, el hermano legalista que no lo acepta. Hay muchas enseñanzas, pero el tema principal de la parábola es el gozo. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Un gozo exultante por un pecador que se arrepiente. ¿Y cómo sé que es el tema central? Por el contexto. En ese capítulo van a encontrar otras 2 parábolas. Y las 3 parábolas hablan del gozo. El gozo. Cuando aparece la moneda, cuando aparece el hijo pródigo. Gozo, gozo. Bueno, esa es una de las principales características del cielo. Gozo. Así que se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Quién hace esto? Jehová. Sobre ti se va a regocijar cantando. Vos y yo esta noche podemos, en obediencia, hacer cantar a Dios o traer tristeza. Tristeza cuando rechazamos lo que Él propone por amor a este mundo. Nos interesa más, amamos más las cosas de este mundo, estamos tan aferrados que nos interesa poco las cosas de Dios. O podemos traer alegría al corazón de Dios. Yo decidí traer alegría. Me importa muy poquito las cosas de este mundo. Estamos de paso, somos extranjeros, peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. No hay que trabajar, no hay que estudiar, no. Sí que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que vivir vidas dignas. Pero otra cosa es estar aferrado a las cosas de este mundo. Cuando el Estado se mete en la iglesia, empieza a manejar la iglesia. Cuando las cosas de este mundo se meten en la iglesia, empiezan a mezclarse. Y queda muy mal definida la iglesia. Nosotros tenemos que traer alegría al corazón del Señor. Que el Señor les bendiga.